Contacto internacional en Palestina por siempre con nuestro corresponsal en el mundo árabe, en Medio Oriente, el politólogo Javier Abueid. Javier, un tremendo abrazo en este último programa nuestro de este año 2024, un año desgraciado, un año infame, un año con mucho dolor para el pueblo palestino. Un abrazo para ti. Gracias. Saludos a ustedes. Ahí te hice como la entrada. No sé si quieres agregar algo respecto a lo que yo acabo de decir. Lo que pasa es que yo no sé cuál va a ser la diferencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Las cosas siguen bastante mal. En estos momentos, digamos, mientras estamos grabando el programa, el hospital Kamal Adwan en Gaza ha sido completamente desalojado. Según denuncian los pocos periodistas palestinos que van quedando en esa zona, las fuerzas de ocupación están quemando el hospital. Los enfermos han salido y una parte importante del personal médico ha sido detenido por las fuerzas de ocupación. Esa es la realidad que estamos viendo en estos momentos, mientras los ataques en Cisjordania avanzan bastante más y existe una situación regional que obviamente deja que la gente pueda tener una situación bastante poco certera de cuál va a ser el futuro en esta región. ¿Cuál es la conexión que tiene Cisjordania con Gaza? A propósito que siempre separamos lo que es Cisjordania de la Franja de Gaza, siendo ambas Palestinas y ambas Palestinas ocupadas. Si tú nos pudieses hacer una pequeña clase, por decirlo así, Javier. Según los acuerdos de paz firmados en la primera mitad de la década del 90, debería haber una conexión territorial, terrestre, entre Gaza y Cisjordania. Pero Gaza no se encuentra lejos. Anoche escuchábamos los bombardeos sobre Gaza, que fueron de gran magnitud en la zona norte, la zona de Jabalia. Se podían escuchar a prácticamente 80 kilómetros a la redonda. Por ende, digamos, la conexión entre Gaza y Cisjordania es muy importante. Hay que recordar también de que ambas son una unidad territorial. Israel incluso reconoció eso en el acuerdo de Oslo, y no pueden vivir una sin la otra. Es decir, el gran potencial que tiene Cisjordania, que es la gran parte de Palestina ocupada, es el acceso al Mediterráneo que le puede entregar Gaza. Gaza puede que en estos momentos esté en una situación desesperada, pero tiene un potencial importante. Hay que recordar no solamente su entrada al Mediterráneo, sino que también la frontera con Egipto, las reservas de gas que se encuentran en las costas al frente de Gaza, y por ende gran parte del potencial el Estado de Palestina está precisamente en Gaza. Entonces, digamos, si es que llegase a haber un acuerdo de paz, cosa que cada día parece ser más complicado, las conexiones que se deberían generar entre Gaza y Cisjordania deberían ser incluso mayor. Desde Cisjordania se debería enviar, por ejemplo, agua a Gaza, donde Gaza se puede enviar combustible hacia Cisjordania, y la cantidad de exportaciones que se podrían hacer desde un puerto de Gaza también son bastante importantes, no solamente para Palestina, podría generar un ingreso al Mediterráneo para Jordania, por ejemplo. Te prometo que a mí, Javier Aboy, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, me molesta la falta de acción de tanta gente que tiene acceso a los medios, a tribunas, a micrófonos, a cámaras de televisión, y que no digan absolutamente nada. El mundo vivió atrocidades durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo dijeron, a ver, esto hay que pararlo, tenemos que prever que esto no se vuelva a repetir. Y fue justamente en 1948. Y hoy día estamos viendo un genocidio aquí, a vista y paciencia de toda la gente que calla, que no se menciona, etcétera, etcétera. Acaban de, como dices tú, mataron 5 periodistas recién, hace algunas horas precisamente, en Palestina ocupada. Los mismos colegas periodistas ni se pronuncian por eso. La cantidad de mujeres asesinadas, la cantidad de niñas y niños. Leí el otro día que Palestina hoy día es el lugar en el mundo, Javier Abueid, donde existen más infancias mutiladas. Es el lugar número uno del mundo con infancias mutiladas. Las niñas y niños de Palestina, algunos de ellos que tienen acceso a vacunas contra la polio, etcétera, sí, se logran vacunar y después una bomba israelí va y le corta las piernas. Entonces, ¿qué reflexión, viejo? Yo, yo la verdad dejé de fijarme tanto en la gente que no habla. Yo no, Esa cosa ya no me pone tan nervioso, porque lo que estamos pasando un genocidio y la historia recordará quién tomó acción y quién no tomó acción. Ujú. Y si es que hay gente que no habla, tendrán sus intereses, ¿no? Pero claro está de que es entender bastante poco el hecho de que cuando se cometen los crímenes que se han estado cometiendo en Palestina, eso afecta a todo el sistema internacional.
Nosotros conversábamos, digamos, a comienzos de este año, cuando decíamos, acá se va a llegar a un punto donde la comunidad internacional va a tener que o implementar sus principios y por ende hacer que Israel se haga responsable, incluyendo sanciones a Israel, o va a tener que cambiar el sistema internacional para permitir que Israel continúe con su cultura de impunidad. Y a mí me da la impresión de que un sector importante de la comunidad internacional está avanzando en el segundo paso, es decir, vamos a generar dinámicas de impunidad para que Israel pueda seguir salvándose. La Unión Europea, por ejemplo, hoy en día está anunciando que quieren fortalecer las relaciones con Israel a cambio de nada. No hay condiciones de que se acabe el genocidio, de que se acabe la ocupación. ¿Por Eh, qué? ¿Qué cálculos sacan ellos para ti como analista internacional, Javier? no creo que saquen ningún cálculo, yo creo que tiene que ver con un tema bastante ideológico. Hoy en día han habido cambios en la Comisión Europea, cambios que van más hacia la derecha, y yo de verdad creo de que hay gente que se siente orgullosa de la idea del colonialismo blanco en una zona como el mundo árabe. Entonces se sienten identificados, yo creo parte de ellos. O sea, por ejemplo, uno se fija en el embajador de la Unión Europea en Tel Aviv, que es un búlgaro. Eh, Ese embajador apenas muere cualquier israelí, sea lo que suceda, saca una declaración al respecto, condenando. Nunca se ha pronunciado por la muerte de ningún palestino, ninguno, incluso cuando son palestinos ciudadanos de Israel. Entonces, digamos, la deshumanización es importante y medios de comunicación contribuyen a eso, y no solamente medios de comunicación. O sea, cuando después de todo este genocidio y la complicidad de las universidades israelíes en el genocidio, académicos israelíes aún pueden ir a un lugar como Chile y reunirse con jefes de alguna universidad, ¿ya? Después de todo lo que ha sucedido, eso no tiene que ver solamente con un periodista o con un gobierno. Es una realidad donde al parecer de verdad las vidas de los palestinos y palestinas no voy a decir que no valen nada, porque de vez en cuando la gente se pronuncia, pero valen menos, claramente que valen menos. Un israelí que salga diciendo, a mí no me gusta Netanyahu, de inmediato es tomado como, este hombre es nuestro, este hombre quiere la paz. No, no, no. En Israel hay un consenso en que no hay un Estado palestino. Entonces, Exacto. Es lo que yo digamos, conversaba, disculpa Javier, yo conversaba con una querida amiga periodista y me decía, sí, que ella reconocía las atrocidades y siempre culpando al señor Netanyahu, como que el Netanyahu fuera el culpable de este último capítulo de horror para Palestina. A mí me interesa, me decía, que exista el Estado de Israel, pero si Palestina, le dije yo, reconoce al Estado de Israel, lo que pasa es que Israel no reconoce al Estado palestino. claro, está esta idea de la victimización constante. O sea, honestamente, bueno, yo no quiero sonar muy vulgar, digamos, pero la capacidad de llorar que tienen algunos es impresionante. O sea, con el tema del regalo de la polera para el hijo del presidente Gabriel Boric, por ejemplo. Aparece, ¿no? Con un mapa de la Palestina histórica. Pero cuando Israel declara formalmente de que todo este territorio es parte de Israel, ellos están todos callados. O el criminal de guerra Benjamín Netanyahu muestra un mapa de Israel Pero en claro, Naciones Unidas y sí lo muestra sin Palestina. y Ahí ahí, no dicen absolutamente claro, nada. y ahí están todos callados. Eh, Mm. entonces pero insisto, es la capacidad de llorar, es impresionante. Israel es Claro, una potencia nuclear apoyada por Estados Unidos, sí, pero sí, apoyado por los medios de comunicación, porque mira Javier Abuí, nuestro corresponsal en el mundo árabe, en Medio Oriente, está dialogando en Palestina por siempre. Esta entrevista normalmente la subimos el día viernes que estamos grabando, por si acaso a nuestra página de Spotify. Nuestro programa en total sale el día domingo también en Spotify y en la Radio Universidad de Chile y en nuestra red de emisora. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación mencionan a Hamas, normalmente dicen el grupo terrorista jamás, pero no dice nunca el primer ministro israelí calificado como criminal de guerra por instituciones de Naciones Unidas, manifestó esta tarde, eso no, es siempre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ahí tienes tú como la ahora, inclinación de los medios. ahora yo sería un poco más cuidadoso, yo no diría los medios, probablemente diría medios de comunicación, Bueno, Radio los medios Universidad de Chile acá en también es Chile, un, aquí en no, Chile, Javier, es la mayoría de los medios. claro, Radio Universidad de Chile también es un medio de comunicación.
por Lo que pasa es que, supuesto. lo que Pero, pasa es que muchas veces no es bueno generalizar porque hay periodistas que intentan hacer su trabajo lo mejor posible y ellos entienden esta situación. pero uno no Muchas puede veces, generalizar cuando hay un 90%, Javier. ¿No te parece que sea válido generalizar cuando hay un 90% en es que en no la sé, realidad de Chile? es que no sé, yo no soy tan familiar con la realidad de Chile, pero yo Yo sí lo veo, soy, pues, es que yo sí lo eh, soy, pues, Javier. bueno, yo veo varios medios de comunicación en el mundo que puede uno no estar de acuerdo con ellos, pero que constantemente siguen informando sobre lo que pasa en Palestina. Ahora, yo creo que el tema, a mí me da la impresión que el tema en Chile, más que la forma que informan, es la falta de información. Yo creo que ahí está el problema principal con medios en Chile, Y no hay que una a lo mejor responsabilidad en buscar la información, Javier. Hoy día que tenemos todo el mundo conectado, tratar de informar con un mínimo sabiendo que puedes hacerlo con un máximo o con algo cercano a eso. a ver, yo obviamente creo que hay un problema muy grande ahí, pero también hay que ver, o sea, a mí el tema que me llama la atención es que cuando, digamos, ocurre lo del 7 de octubre y está el shock con el tema de los ataques cometidos por Hamas y cómo captura a ciudadanos israelíes y se los llevan a Gaza, a mí por lo menos de Chile creo que no hubo ningún medio de comunicación que no me llamase. De hecho, me daba risa, sería en todos los matinales, digamos. Pero esos matinales, digamos, no ¿Aprovechaste tu muestran, minuto de fama? no sé si fama, no sé si, pero de hecho, en más de alguna oportunidad me negué a salir por estas mismas razones. Digamos que no me parecían muy serios los medios que me llamaban. Pero de cualquier forma, yo creo que lo importante es que lo que siguen los medios de comunicación chilenos es una pauta que va mucho más allá. Ujú. Ningún medio chileno tiene un corresponsal en Oriente Medio o en algún país del Sí, lo mundo árabe, dijiste. ninguno. Entonces, las noticias que van llegando a Chile, por ejemplo, son noticias que se ven con los ojos de otros, no es con los ojos de Chile. Y eso también es un tema importante. Pero El, Javier, el, el, bastaría que el un je- el periodista, je- perdóname que te interrumpa una vez más, pero bastaría que un periodista chileno entrara a la página de France 24, que no vamos a decir que son medios comunistas, ¿no es cierto? O a la Dolce Welle en español, y ya tendría mucha más información de lo que hay acá para construir algo. Sí, pero a lo que voy yo es que el hecho de que no haya, que ningún medio chileno tenga un corresponsal en la zona o en algún lugar, digamos, al este de Roma, puede ser, que dice bastante. Digamos, eso dice bastante. En Chile, por ejemplo, el corresponsal jefe de Agencia F fue corresponsal jefe en Palestina, en Jerusalén, Javier Martín. Digamos, con él pueden conversar bastante sobre ese tema porque él lo vivió. ¿Por qué? Porque una noticia que saca Agencia F desde Jerusalén puede ser reproducida por 3 o 4 medios en Chile, pero la capacidad que tienen los medios en Chile de analizar a veces no es tanta. Y hay que entender también que hay bastantes periodistas chilenos que aceptaron, ya sea ellos o sus medios de comunicación, becas por parte del Estado israelí, que vinieron acá a hacer cursos de periodismo internacional, no sé cómo es eso. Es más, alguna vez me fijé que en una convención internacional de periodismo en Chile, llevaron a una señora que es una activista, es literalmente una activista, racista anti-palestina, que nunca entra en Palestina y la describen como corresponsal de guerra. Entonces eh, existen, digamos, Esas esas cosas, situaciones. situaciones donde también creo que también hace Mm. falta bastante trabajo por parte de la gente que le interesa el tema palestino en Chile, y creo que eso es otro tema que se puede conversar también. Palestina por siempre. Desde Medio Oriente con nuestro corresponsal Javier Aboid puedes encontrar esta entrevista en la plataforma Spotify. Nosotros estamos en el 102.5, la Radio Universidad de Chile. En ese sentido me parece valiente las palabras del Papa, el Papa Francisco, que dijo esto no es guerra, esto es... ¿Cómo fue que definió la situación el Papa, Javier? El Papa Francisco dijo de que esto ya no podía, o sea, él se refirió al asesinato de 7 niños en la Mm, víspera. Y el hecho de que Israel no, en un principio no había dejado ingresar al patriarca de Jerusalén, al patriarca latino católico de Jerusalén, el Batista Pizzapalla, a Gaza. Que desde que Gaza ha sido cercada y la gran mayoría de los cristianos de Gaza no pueden salir para poder celebrar a 80 kilómetros de distancia en Belén la Natividad, el patriarca va.
el domingo anterior a Navidad a Gaza. Eh, y en un principio no lo habían dejado entrar, pero el Papa salió a hablar y tuvieron que dejar entrar al patriarca, que esto era una crueldad, esto no es una guerra. Eh, Exactamente. y eso, bueno, el Papa Francisco tiene una actitud bastante interesante. De hecho, una actitud bastante más valiente que la del Vaticano mismo. En el Vaticano hay ciertos sectores que son muy pro-israelíes, bastante. Pero el Papa, por ejemplo, todos los días, a las 8 de la noche, llama por teléfono al padre Bueno, Gabriel contaste. Romanelli, que es el padre de la Iglesia Católica de Gaza, que es un sacerdote argentino, y conversan todas las noches. Eh, Fue el cumpleaños del Papa hace unos días y el padre Gabriel abrió la cámara de su teléfono y unos niños de la parroquia de Gaza le cantaron cumpleaños feliz al Papa en español y en árabe. Qué Eh, bonito. digamos, esa comunicación yo creo que para el Papa ha sido importante porque el Papa está siendo informado por su gente. Yo creo que incluso hay varios países que ni siquiera leen lo que sus diplomáticos les mandan. ¿Y qué Digamos, fuerza tiene la Iglesia, Javier, a propósito? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué fuerza tiene la Iglesia Católica con un Papa de estas características hoy día para generar acción o simplemente silencio en el mundo? yo creo que la Iglesia Católica en el mundo tiene bastante más fuerza de lo que algunos creen. Probablemente menos influencia que la que tenía con anterioridad, cuando los partidos religiosos tenían bastante más importancia Ujú. en Occidente, pero tiene bastante importancia, sigue siendo un referente muy importante, sobre todo en Europa Occidental, sobre todo en América Latina, sobre todo en África. Entonces, el rol que puede jugar la Iglesia Católica es bastante importante. Recordemos el último desaire del canciller argentino por los 40 años o 50 años 40 años, perdón, el Tratado de Paz entre Chile y Argentina. Eso fue realizado por la diplomacia vaticana. Probablemente en los últimos años, y no por culpa del Papa Francisco, ha habido un retroceso por parte de la diplomacia vaticana en ese sentido, ya no son tan activos en una serie de conflictos. Sin embargo, por ejemplo, en el gobierno del presidente Obama, fue la diplomacia vaticana quien impulsó un acuerdo o un acercamiento más bien entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, la fuerza que tiene la iglesia es bastante importante y yo creo que si bien es cierto de que, insisto, un sector importante del Vaticano es bastante pro-israelí, creo que las palabras del Papa son bastante claras al respecto, y el hecho de que Israel haya llamado a consultas to summon, digamos, al embajador del Vaticano en Israel, por lo que dijo el Papa. O sea, si al Papa le importan los derechos humanos, es que estás atacando a Israel. Y eso yo lo encuentro realmente notable. Sacan a la embajada de Irlanda, la desmantelan, yo creo que hicieron el trabajo de los grupos de solidaridad tan importantes que hay para Palestina en Irlanda, y lo sacan, ¿por qué? Porque Irlanda se involucra en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, hoy en día, No hay que quien decir se diga, nada de los criminales de guerra, en el fondo es eso. mira, yo la verdad no le quiero dar tanta importancia a la señora, digamos, pero ya que hablamos en alguna oportunidad, la señora Patricia Politzer en Chile, digamos, con esta gente que apoya los crímenes de la ocupación, pero después dice, no, pero yo quiero un Estado palestino, o yo quiero dos Estados. Entonces yo creo que acá, digamos, esas voces, digamos, son bastante poco congruentes. Acá ser pro-israelí es ser pro-anexión, ser pro-genocidio, ser pro-ocupación. Eso es ser pro-israelí. Mm. Entonces, cualquiera que en el mundo, en este caso el Papa Francisco, diga lo que están cometiendo es una crueldad, tienen que respetar los derechos humanos, tienen que respetar el derecho internacional, eso de inmediato es considerado como un ataque en contra de Israel. Bueno, tú lo decías, Eh, la capacidad de llorar, decías delante, tiene una capacidad increíble, es impresionante, claro, de es impresionante. quejarse, de todo, todos, yo la víctima, yo, no, no, jamás, nosotros que estamos. Javier, te quiero hacer la siguiente pregunta desde Palestina ocupada, desde Medio Oriente. Javier Aboy, nuestro corresponsal en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Siempre hablamos qué están haciendo estos países, qué han hecho esta gente por Palestina, qué gestión, con quién se está. Pero ¿qué está haciendo Palestina? ¿Qué gestiones nacen desde Palestina en medio de esta catástrofe, en medio de este genocidio? ¿Qué relaciones, qué contactos políticos dentro de lo que tú puedas saber hoy día tiene Palestina para
ver un horizonte, con quién se está contactando, con quién habla, con quién hace alianzas, etcétera, hoy día. A ver, si es que uno fuese a basarse en los comunicados del Ministerio de Exteriores de Palestina, existe bastante contacto con la comunidad internacional. Pero acá la pregunta es, ¿qué tan serio la comunidad internacional toma a Palestina? Y yo creo que ese es el tema. Por ejemplo, hablábamos del desalojo forzado del hospital Kamal Adwan en, en la parte norte de Gaza. Israel ha cercado o cercó ese hospital que ahora está quemando por un mes. Es decir, la comunidad internacional tuvo un mes para sacar el cerco a un hospital. Eso es un crimen de guerra, pero por donde se le mire es un crimen de guerra. Y al final Israel termina haciendo lo que quiere. Entonces, este es un tema muy importante. Uno puede ser muy crítico de cómo el gobierno palestino se desempeña, pero si es que hemos aprendido algo en esta más de un año de genocidio, es que para Israel las líneas rojas no existen. Y eso es lo más importante que uno puede entender. Siempre se va a buscar alguna forma de adecuar El discurso cómo, al objetivo israelí. de cierta forma, de adecuar. Incluso países que han tomado una posición abiertamente en contra del genocidio, no implementan esas posiciones en el día a día, no toman acciones concretas. Ahora, por ejemplo, hay una campaña bastante interesante para perseguir a soldados que hayan estado involucrados en el genocidio, que ahora que se van de vacaciones, que vuelven a los países de donde vinieron, para ponerles querellas allá. Bueno, vamos, han tenido que sacar corriendo, sacarlo otra vez un soldado de Chipre corriendo, lo tuvieron que sacar, pero muy rápido antes que una corte, así como alguien intentó hacer con Pinochet en Londres, una cosa muy parecida. Mm. Bueno, veamos qué tan cuidadosos van a estar en las fronteras, así como a chicos de origen palestino que llegan a visitar Palestina y que no han hecho absolutamente nada en sus vidas y los tratan como terroristas, Los digamos, dejan como interrogándolos, todo un día metido en el aeropuerto, vigilando. 7 horas, Siete, 8 ocho, horas. claro. Bueno, ¿qué pasa con la gente que ha servido en el ejército Claro. israelí que después se va de vacaciones? Por ¿Alguien eso les pregunta? es tan ¿Alguien les gratificante. pregunta? Claro, y además les gusta venir de vacaciones a Chile a ellos. Creo que al sur de Chile les gusta mucho. A Me ver encanta. qué control va a haber acá. Por eso fue tan gratificante para los que estamos en la defensa de los derechos humanos escuchar a nuestro presidente, al presidente de la República, Gabriel Boric, hablar directamente la otra vez del criminal de guerra Benjamín Netanyahu, sin ningún adorno. El criminal de guerra Benjamín Netanyahu. Pues Es que como un claro, alivio. Uno dice, no, porque Chile es un país que en sus relaciones internacionales se maneja de forma muy seria. A pesar de que algunos intenten mostrar a Chile como que si es que fuese un país fallido, las estadísticas dicen absolutamente lo contrario. Yo no me meto en política chilena, pero sí tengo claro que en vista a lo que es la región, Chile es claramente uno de los puntales en la región y a nivel internacional Chile es muy respetado. Entonces, digamos, hoy en día, ¿quién no está siendo respetado? Argentina, por ejemplo. Y si es que uno se pone a fijar cuál es la votación que tiene Chile en Naciones Unidas sobre Palestina comparado con Argentina, Argentina hoy en día vota con Micronesia en contra de Palestina. O sea, en Naciones Unidas se vota si es que los palestinos tienen derecho a existir y Argentina vota en contra, inmediatamente, junto con Paraguay. Digamos, son dos países que internacionalmente no son respetados, independiente de lo que. el caso de Paraguay, ¿a qué se debe, Javier? Yo creo que tiene que ver con la característica populista de su presidente, pero en la región, digamos, se ve bastante mal Paraguay. Recordemos que Paraguay, aparte, el comercio que tiene con Israel es mínimo. O sea, yo de verdad no entiendo, no veo por dónde salió esa actitud pro-israelí. Eh, Creo que un tercio del comercio de Paraguay va a Brasil y el tercer mayor socio comercial es Chile. Mm. Entonces, eh, existe eso, pero esos países, por ejemplo, no son respetados. A ver, podrán ser respetados en otros elementos, pero no son tomados por potencias occidentales, por ejemplo, como, bueno, vamos Eh, ahora a trabajar juntos. Chile constantemente es parte de conversaciones con el grupo de los países occidentales, de la Unión Europea, y lo que yo creo que la diplomacia del presidente Boric ha intentado hacer también
acercarse más a los países del sur global, y esos países son los que han levantado de mayor forma la lucha porque se haga justicia en Palestina. Me acuerdo cuando conversábamos contigo, creo, después, muy poco después del 7 de octubre. Yo quedé un poco helado, te voy a ser bien honesto. Creo que al siguiente programa tú dijiste algo como que tú adelantabas que esto venía como con 40.000 víctimas, 40.000, 30.000 víctimas mínimo. Y uno no quería creerlo, yo por lo menos no quería creerlo. Hoy día estamos, reitero, 45.000 seres humanos muertos, otros miles y miles mutilados, otros miles y miles bajo los escombros. Y yo me pregunto, si siempre hemos dicho, Javier Abueid, lo importante que es la causa palestina para el mundo árabe, mil veces lo hemos conversado, ¿por qué aparentemente uno ve que el mundo árabe, no mucho, por decirlo alguna, en la práctica, en los hechos, en la vida, en el día a día del pueblo palestino? O sea, hay que definir también cuál es la práctica y cuáles son los hechos. Si es que alguien espera de que haya una fuerza de combate del mundo árabe que venga a liberar Palestina, eso no va a suceder. Eh, pero creo que también es importante entender de que el mundo árabe tiene sus propios intereses, cada país tiene sus propios intereses, y yo creo que por lo menos lo que se puede pedir es que no se colabore con los crímenes de la ocupación israelí y que se apoye a nivel internacional para avanzar en función de la liberación de Palestina. ¿Y qué pasa con Turquía, por ejemplo? Ahí tienes un caso, el mismo señor Erdogan, presidente de Turquía, que calificó de el carnicero de Gaza, calificó a este señor criminal de guerra Benjamín Netanyahu. ¿Qué pasa con Turquía, por ejemplo? Hoy día, perdona, aprovecho Bueno, de Turquía no ampliarte es la un país pregunta. árabe para que nadie lo turqueen después en Chile, digamos. ¿Ya? Eh, pero en el caso de Turquía, Turquía también ha sido bastante criticado, porque, digamos, movimientos pro-palestinos han visto de que en ciertos casos el comercio entre Turquía e Israel ahora se hace a través de Grecia, ya que el presidente Erdogan había señalado de que se iba a cortar el comercio con Israel. Es decir, existen bastantes elementos, hay temas geopolíticos muy interesantes, la relación entre Azerbaiyán, otro país musulmán, e Israel, por ejemplo. Azerbaiyán que llevó a cabo toda, digamos, una limpieza étnica de una zona de armenios, Artsaj, con armas israelíes. Entonces, y que el país más cercano a Azerbaiyán es Turquía. Entonces, digamos, existe, digamos, toda una situación ahí bastante interesante, eh, donde yo creo que el mundo árabe no se, sería muy difícil analizarlo hoy. Yo creo Claro. que es Pero de acá te más. puedo decir, de acá te puedo decir que uno ve como un triunfador al Estado genocida israelí, porque uno ve un Irán que pareciera, desde esta parte del mundo, que se ve debilitado. Irak no existe, lo que está pasando en Líbano, ni hablar lo que ocurrió en Siria. Entonces uno dice, las relaciones de Egipto con Jordania, con Israel. Entonces uno dice, por Dios que te siento sola, Palestina. Las relaciones entre Jordania e Israel están muy dañadas. Eh, y las relaciones entre Egipto y Israel también están muy dañadas. Yo creo que lo que es importante va a ser ver cuáles van a ser las relaciones que ocurran después del 20 de enero, cuando el señor Trump asuma los Estados Unidos. Yo creo que existe bastante em, nerviosismo, se puede decir, en la región para ver qué política va a asumir. Yo personalmente creo que va a apuntar a la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, eh, cosa que algunos creen que puede ser muy sencillo. Yo personalmente creo que no. Y creo que si bien ciertos oficiales saudíes, por ejemplo, han expresado que están dispuestos a normalizar relaciones con Israel, han dicho de la misma forma que no pueden hacerlo mientras hayan tanques israelíes en Gaza y mientras no haya un Estado palestino independiente. Entonces, digamos, va a ser muy interesante ver desde el 20 de enero cuál va a ser esa situación entre el mundo árabe y Estados Unidos que va a afectar la relación con Israel. Yo lo pondría de esa forma. La relación no es entre el mundo árabe e Israel, es el mundo árabe y Estados Unidos y cómo eso va a afectar la relación entre esa otra línea, digamos, que va entre Israel y el mundo árabe. Javier, bueno, una Navidad, no sé cómo definirla en Palestina, pero con muy poca gente en Belén, la ciudad, como repites tú, donde comenzó todo. Se nos viene el año nuevo, no hay nada que celebrar, me imagino yo, en Palestina. ¿Algo que nos quieras decir al final de este contacto desde Palestina ocupada para Palestina por siempre? Sí,
Bueno, pasar Navidad en Belén este año, la única ventaja que tuvo fue que no había que llegar muy temprano a la iglesia porque había muy poca gente, bastante menos que incluso el año pasado, porque no solamente no tuvimos turistas desde afuera, sino que también los palestinos del resto de Cisjordania no llegaron a Belén por temor a los ataques de los colonos israelíes, por los controles del ejército israelí. La tarde del 24 de diciembre, en el checkpoint principal que viene desde el norte de Cisjordania, el container que le llaman, la gente tuvo que esperar 3 4 5 horas en sus coches para poder cruzar solamente el puesto de control, o sea, descontando la hora, 2 horas o 3 horas que venían en camino de otros lugares. Es decir, Mm. eh, acá existe claramente una política por parte de Israel de aislar a Palestina del resto del mundo y particularmente de aislar, en este caso, a Belén. Eh, yo creo que de todos modos la Navidad se realizó. Yo me quedaría con las palabras del patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, que dijo: el próximo año vamos a poner acá en Belén el árbol de Navidad más grande del mundo. Es una forma de decir, bueno, vamos a seguir y tiene que haber esperanza para el futuro. Nos queda claro la complicidad de muchas iglesias a nivel mundial, eh, no de todos los evangélicos, pero sobre todo de iglesias evangélicas completamente cómplices con un genocidio. Yo no creo que nuestro Señor Jesucristo estaría muy orgulloso de quienes hoy en día ocupan un libro sagrado, por lo menos mi libro sagrado que es la Biblia, para justificar crímenes. Ningún libro sagrado debe ser utilizado para justificar crímenes. Y en este caso, si se ocupa, yo creo que es una Navidad donde se realzan lo que son las diferencias entre la iglesia palestina, de que es donde nació todo, y iglesias en el resto del mundo que hacen una especie como de fantasía sobre Tierra Santa. Digamos, no, Belén existe, es una realidad, digamos, y es una ciudad palestina cercada por israelíes. Y nosotros tendremos la segunda Navidad del 7 de enero, que es la Navidad de las iglesias orientales, la tercera Navidad, porque en Belén, por tradición, tenemos tres Navidades: el 18 de enero, que es la Navidad armenia. Los armenios solamente celebran Navidad el 18 de enero en Palestina, no en ninguna otra parte del mundo, que lo celebran el 7, y creo que mantener esas tradiciones es parte de reafirmar la existencia del pueblo palestino sobre su tierra. Así es que Navidad es un elemento de esperanza, el Año Nuevo también trae los impulsos que se pueden llevar para poder trabajar en el futuro y recordar de que Cristo cambió el mundo con 13 discípulos. Digamos. O sea, no, yo creo que Mm. se pueden hacer muchas cosas a futuro y yo personalmente creo que el genocidio de todas formas tiene que acabar. La gran pregunta es cómo reconstruir y cómo avanzar hacia el futuro. Javier, una última reflexión que me hace preguntarte, por favor, en un minuto, no más, a pesar que creo que es bastante profunda. Tú eres un hombre de fe religiosa, eres católico, entiendo, ¿no es cierto? Mi pregunta es, lo que muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios permite este desastre en Palestina? Que niños que tienen 6 meses mueran de hambre. ¿Cómo se permite, te lo pregunto desde tu fe, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Tienes alguna explicación? Bueno, yo no soy teólogo, Bueno, pero sí creo de que Dios a nosotros nos da la vida. Yo no soy de los que cree de que si es que a nosotros nos matan es que Dios nos está probando, digamos. Yo creo que nuestro Señor sufre con lo que está sucediendo. Pero también es importante nosotros poder tener, la gente que tiene fe, poder lograr sacar esperanza y las lecciones necesarias de cada evento en la historia. Yo personalmente creo que descender de una de la tradición cristiana más antigua del mundo, que somos los palestinos cristianos, no es una coincidencia. Creo que es extremadamente importante. Y por ende, creo que el mensaje de haber tenido una presencia ininterrumpida en Palestina por más de 2000 años, digamos, es un mensaje que tiene que ver también con la voluntad de nuestro Señor. Yo no quiero hablar tanto en términos religiosos porque estamos en Radio Universidad de Chile, que está bastante orgullosa la universidad de ser laica. Pero de cualquier forma creo que es importante entender de que no es Dios quien hace que no solamente mueran de hambre, de frío. Tuvimos 3 bebés esta semana que murieron de frío en Gaza. Yo, con mi fe, creo que ellos hoy en día estarán cerca de nuestro Señor, y espero, y mis oraciones van en ese lugar, de que sus familias puedan ser consoladas lo más posible.
Un tremendo abrazo para ti, toda nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro reconocimiento al sufrido pueblo palestino y seguimos aportando desde la Radio Universidad de Chile, aquí en Miguel Claro 509 en Santiago de Chile, en este espacio de derechos humanos que se llama Palestina por siempre, que ha conversado en estos minutos con nuestro corresponsal en Medio Oriente, en el mundo árabe, el politólogo Javier Abuid. Javier, para ti, nuestro cariño y nuestro abrazo. Muchas gracias, que está muy bien.